Gracias. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos a esta, es ya la tercera edición de, bueno, la cuarta si contamos al último músico que estuvo aquí, de Lunes por Fin. Sabéis que lo que queremos es dotar a los lunes de algo diferente, alargar el fin de semana o iniciar bien la semana. Y lo que queremos también es conocer un poco mejor a algunas personas que son de Burgos o viven en Burgos. Estamos viéndolas constantemente, escuchándolas, sobre todo en este caso constantemente, en medios de comunicación, y lo que pretendemos es conocerles desde otro punto de vista. No tengo que presentarles, estáis todos aquí porque conocéis de sobra a Diego Galaz, burgalés del 76. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Gracias. De Gamonal, para ser exactos. Sí. Bueno, perdona que te yo os agradezco mucho que hayáis venido tanta gente, que también calefacción gratis, está muy bien, pero que os agradezco muchísimo y siempre me sorprende que haya gente que quiera, no sé, escuchar algo de mí, así que muchas gracias. ¿Por qué será? Gracias de corazón. ¿Por qué será? Diego Galaz, como sabéis, es la mitad del dúo instrumental burgalés de Gamonal, como dice él, Fetén Fetén, que conocemos desde su creación. Y queremos saber, ahora mismo a mí me gustaría saber quién es Diego antes de Fetén. Tú, háblanos de ti. ¿Eres burgalés del 76, de una familia con muchos hermanos? Bueno, yo soy burgalés, nacido en Juan 23, en Gamonal, y somos 5 hermanos, 3 chicas y 2 chicos. Mi padre era maestro, seguro que hay gente aquí a la que mi padre le ha dado clase. Maestro en la SAFA, maestro en el Diego Porcelo y en el Niño Jesús. Y yo, que era muy mal estudiante en mi última etapa de secundaria, pues mi padre era el director de mi colegio y mi profesor de latín y lengua, y bueno, pues no. Marcó también un poco mi carácter esa situación, que siendo mi padre un ser excepcional, pues siempre es raro, ¿no?, tener a tu hijo repitiendo tercero de BUP. Y bueno, por otro lado, él fue el que me abrió la puerta a ser músico, ya que él tocaba acordeón y órgano, así de manera amateur, y gracias a él y gracias a mis padres, pues pude ser músico, claro. Empezaste además con la música muy, muy jovencito. Bueno, yo empecé con 6 años, mi padre tuvo a bien el apuntarme al Conservatorio de Burgos. Pero fue una generación entera de músicos las que dejamos la música porque el nivel que había del profesorado, de parte del profesorado, era muy malo. Y muchos músicos de esta ciudad, de mi edad, dejaron, por desgracia, la música, aunque yo tuve la suerte de ser alumno del gran Alejandro Yagüe. Y gracias a Alejandro Yagüe, una vez que dejé el conservatorio, por desilusión y por supuesto tener una muy mala experiencia, ¿no?, con lo que me enseñaron, pues gracias a él continué estudiando música y no solo él. Recuerdo a Castañeda, por ejemplo, excelente músico, excelente profesor, pero bueno, con el instrumento tuve mala suerte y eso me hizo poder estudiar junto a Guillermo Díez, que es el organista de la catedral. Estuve con él estudiando órgano y luego en la parroquia, que yo ya no ejerzo como católico, pero la parroquia me dio la oportunidad de poder aprender a tocar la guitarra. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Cuántos instrumentos tocas? Bueno, yo aprendí de todo y maestro de nada. Mi instrumento es el violín, pero pues gracias a la guitarra, por ejemplo, hacía muchos años que no tocaba la guitarra eléctrica, que lo hice porque empecé a ganarme la vida tocando por los pueblos de Burgos con las orquestas. Y este año, gracias a la gira de Fito, he vuelto a tocar eléctrica. Pasa que no tengo pelo, antes tenía pelo y lo movía. Pero a raíz de tocar cuerda pulsada, toco mandolina, me gusta la mandolina. Ahora estoy tocando la zanfona también, me gustan los instrumentos raros. Pero bueno, realmente, y lo digo sin falsa, realmente sin pecar de querer no ser vanidoso, la verdad es que no soy un súper instrumentista de nada en concreto. Me gusta tontear con muchos instrumentos. Pero empezaste en el violín. ¿Cómo te da por estudiar violín a un niño así chiquitín? Está muy subestimado, hablamos de la educación en las escuelas y todo esto, pero está muy subestimado lo que pasa en las casas. Yo tenía música, tenía discos, tenía libros, tenía mucha información musical y muchos discos
que hicieron que en cuanto escuché por primera vez un disco que tenía mi padre de las 4 estaciones de Vivaldi, con 6 años quise ser violinista. Yo creo que lo que pasa en casa y lo que se escucha en casa cambia la vida de los pequeños y de las pequeñas, por lo general. Y creo que eso marcó mi vida. Yo quería ser violinista y luego había un programa que, bueno, aquí hay gente muy joven, casi todos, pero recordaréis la Cometa Blanca. Y en la Cometa Blanca había un violinista que era Fermín Aldaz, y yo vi tocar un violín de manera diferente al clásico y también me marcó muchísimo, ¿no? Así que, bueno, fue un amor a lo loco, sin saber lo que venía después, que era, bueno, una ardua tarea para hacer que el instrumento sonara un poco bien. ¿Y cómo se encuentra un adolescente, un chico de 15, 16? ¿No te dio por montar un grupo de rock, que era lo que se estilaba? Sí, yo tuve el grupo Los del Sexto, que era el sexto instituto, que no era mi instituto, era el instituto al que yo quería ir, pero yo, bueno, estudiaba en el Niño Jesús. Y ahí montamos Los del Sexto, que era una banda de versiones y tocábamos en las fiestas, pero ya ese grupo se convirtió en una orquesta de pueblos y desde los 17 años empecé a tocar rock and roll y versiones por los pueblos de Burgos y alrededores, y trabajando muy duro y tocando muchas horas. Pero en mi época en Burgos había un desierto, realmente ahora lo que está pasando en Burgos es para celebrar, ya que la cantidad de bandas que hay de gente joven, haciéndolo bien, dedicándose a estudiar y a buscar maneras nuevas de crear formaciones, gracias, entre otras, sobre todo es gracias a lo que ha pasado con la moda, ¿no? La moda ha sido un espejo, el fenómeno del grupo La Moda, para que muchos grupos se inspiren y crean que trabajando y que haciendo música se puede llegar a vivir de ello, ¿no? Pero en mi época había muy pocas bandas, así que sí, monté mi grupo de rock. Y también tocábamos en la misa de 11 en la parroquia de Fátima. Bueno. Lo que pasa es que tocábamos, yo tocaba guitarra eléctrica y el obispo de entonces nos lo prohibió. Así es la iglesia, amigos. ¿No te dejaban tocar la guitarra eléctrica? No, dijeron que no era apropiado y, oye, pues a lo mejor tenía razón, ¿no? Bueno. Pero bueno, se fue. Igual hubiera conseguido más feligreses y feligresas a fuerza de pues no lo sé, conciertos de rock. Oye, bueno. es su historia, yo me metí ahí. Pero en la parroquia, gracias a Faustino, que era mi catequista, un personaje maravilloso que me introdujo en el mundo de la guitarra y me animó a que tocara guitarra eléctrica. ¿Sí? Y te vas con 20 años, más o menos, decides irte a la CAPI. Sí, muere mi padre y yo no quería seguir estudiando. Aprobé selectividad en homenaje a él. ¿Qué ibas a estudiar? ¿Con intención de hacer qué? Nada. Nada. Había humanidades, ¿no? Era como una carrera, pero no tenía claro que quería ser músico 100%. Ahora yo creo que no me atrevería a hacer lo que hice, pero me fui a Madrid. Me da mucho apuro hablar esto porque pienso que no le importa a nadie, pero bueno, yo os lo cuento. ¿Os importa o lo dejamos? Yo os lo cuento. Y me fui a Madrid, bueno, a tocar a la calle. Mi madre, recuerdo que me ayudaba un poco con la habitación de alquiler, pero tampoco nos sobraba el dinero. Y yo me fui a tocar a la calle y tocar en el metro y tocar con música. Fue el boom de los bares irlandeses y de la música irlandesa. Y tocábamos todos los días en algún bar irlandés. Te daban 5.000 pesetas y de cenar, que la cena era una pinta de Guinness. Bueno. Con eso te ibas cenado, pero bueno, esos fueron los comienzos hasta que pude contactar con el que fue mi primer grupo, que fue La Cabra Mecánica. ¿Cómo llegas a La Cabra Mecánica? Que además en la época era importante. Bueno, comenzaba, La Cabra Mecánica es el grupo de Lichis, que es un artista muy talentoso, y yo grabé en su disco gracias a Juanjo Melero, que era el guitarrista de Defcon 2, y me puso en contacto con ellos, y me pagaron 50.000 pesetas, y por la tarde me compré un Talbot Samba con ese dinero, sí, que me duró 2 meses. Y ya motorizado en Madrid y con esa primera grabación me incorporaron al grupo y estuve unos años con ellos en los comienzos del grupo antes de que explotara La Cabra Mecánica, pero bueno, ya podía vivir de ello más o menos, malvivir. Bueno, no fue tampoco el único grupo con el que estuviste, porque te metiste en
en el mundillo musical de Madrid. También estuviste con Revolver, llegaste... Sí, Revolver me dio la primera oportunidad de poder hacer una gira grande. En esas épocas Revolver tocaba para miles de personas y allá me cambió la vida porque, bueno, empecé a ganar un dinero más, para vivir de una manera más, bueno, más decente, y además me permitió empezar a hacer algo que es lo que ha hecho, si yo sé algo y si yo puedo decir en algún momento que he hecho mi oficio es porque he tocado con músicos mejores que yo. Porque si no, no hubiera hecho nada. Si hubiera hecho otras cosas diferentes, y uno de los problemas a veces de las ciudades de provincias es que no tienes la oportunidad de tocar con músicos con mucha maestría, ¿no? Por ejemplo. Los hay, por supuesto, pero en Madrid hay miles, ¿no? Entonces, en esas giras pude tocar con grandes músicos que me hicieron aprender muchísimo y sobre todo, bueno, ser humilde, porque el nivel de Madrid era altísimo con respecto al que había aquí y eso te hace pasarlo mal, pero por otro lado aprendes rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que más te impresionó más de toda la gente con la que estuviste? Lo he apuntado. A ver, estuvo con gente como Jorge Drexler, Joaquín Sabina, Revolver, M-Clan, Carlos Núñez, Alice Fraser, que ha estado aquí, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Celtas Cortos, Pepe de Lucía, Luis Pastor, Coquemaya, Melendi, etcétera. Sí, muchísimos, bueno, que a todos nos suenan. Todos los artistas que me han dado la oportunidad de tocar o de grabar en su disco, a todos ellos les estoy, y a todas ellas, muy agradecido, súper agradecido. Pero, por ejemplo, la experiencia junto a Jorge Drexler fue muy impresionante. Pudimos tocar en teatros increíbles de Latinoamérica. Fue algo que, bueno, recuerdo con mucho cariño esa etapa. Recuerdo con mucho cariño mi trabajo junto a Pasión Vega, que es una gran amiga a la que quiero mucho. Y ahí, además, cada gira te presenta, por ejemplo, ahora que estamos con Fito, pues conoces a gente diferente, ¿no? A los que llamamos, ¿qué celebrities vienen hoy? Pero con Pasión Vega conocí a la Duquesa de Alba, a toreros, fue un mundo muy ajeno a mí, pero también maravilloso, ¿no? Y es verdad que, bueno, bromas aparte, que esos dos artistas me abrieron, no sé, los teatros más bonitos de España. Y los teatros bonitos son lugares que no se te olvidan nunca y que ahora, gracias a la gira que estamos haciendo ahora, estamos volviendo a recorrer. Quiero que me cuentes cómo es una gira, porque todos vemos a cantantes que van de un sitio para otro, grupos que van de un sitio para otro. A ver, háblanos de glamour, bueno, de lo bueno, de lo malo. Eres un nómada, yo te veo un poco como un juglar nómada de sitio en sitio, de lugar en lugar. Depende de los grupos. Las giras de Feten son un tío de Aranda y uno de Gamonal con una berlingo que cada vez menos, pero a veces te tienes que cambiar en sitios horribles. Pero claro, en la gira de Fito es el artista más generoso, más honesto y más maravilloso con el que he podido compartir. Y él solo tiene un staff de gente que somos 40 en gira. Y todos son los mejores, las mejores en lo suyo y gente absolutamente sana, absolutamente generosa, cariñosa. Pues la gira de Fito es un sueño cumplido, ¿no? Pero no todas las giras son así. En la música hay mucha hostilidad, en la música hay muchísima injusticia. Los músicos, aunque parece que ahora hay un boom de la música, que el sonorama esté lleno no significa que la música esté bien ahora mismo. Eso es genial y hay que celebrarlo. La mayoría de los músicos pasan miseria, la mayoría de los músicos están muy mal pagados, están en condiciones laborales bastante nefastas y sobre todo, ahora parece que va a haber una ley del artista, pero estamos siempre con muchísimos problemas a la hora de poder gestionar bueno, la manera de poder estar legal, ¿no? Que es lo que queremos, ser legales, ¿no? Y bueno, no es lo que parece. Los músicos cobran, para que os hagáis una idea, en el 2006 yo cobraba con Drexler X, pues ahora a los músicos se les paga la mitad de lo que se cobra. No Jorge, pero en general en las giras. Así que hay muchísima precariedad. ¿Cómo empieza todo esto? Viene alguien, no digo como Fito, cualquier artista viene y dice, oye chico, me gusta mucho lo que haces, vamos a trabajar, ¿qué haces? ¿Te aprendes el repertorio? ¿Te dicen cómo es ese proceso? Bueno, es una cadena. Si yo empecé con Revolver porque me vio con La Cabra Mecánica,
Después con Revolver coincidí con Ella Baila Sola y me llamó Ella Baila Sola. Luego vas haciendo, te van llamando y sobre todo cuando llegué yo a Madrid no había muchos violinistas que tocaran otros estilos que no fuera clásico. Ahora hay muchísimos más y maravillosos, lógicamente, pero en mi época había muy pocos. Y te llaman, te suele llamar un manager que te quiere regatear y te suele, bueno, decir son las condiciones, tal, y luego tienes que prepararte el repertorio, ensayar. Y bueno, en el caso de Fito este año es diferente, vamos como fetén fetén y nos han puesto todo muy fácil, pero normalmente es un trabajo de adaptación y de intentar tocar para el artista con el que estás. Tienes que aportar a su proyecto y tienes que aportar a su música. Ahora ya tenéis entidad, ahora los protas sois vosotros. Bueno, no, pero Bueno. Fetén es un grupo muy pequeño. Sois Fetén dos, pero somos muy dos grandes. y no es un grupo famoso. Lo que es un grupo que si tenemos algo que nos gusta y que de lo que nos sentimos orgullosos es que musicalmente la gente nos transmite respeto. Y si yo llamo, no sé, a Rosalén o llamo a David de la Moda o llamo yo que sé, a otros músicos que tampoco son tan conocidos y les apetece tocar nuestra música, pues eso a mí me llena de satisfacción. Pero bueno, somos un grupo que empieza el año de cero y luego solemos acabar con muchos conciertos a las espaldas, pero no es un grupo de éxito. El éxito nos persigue, pero vamos más rápido. ¿Qué pasa en Burgos? Porque tú lo comentabas antes, especialmente con la música un poco especial. No tenemos grandes artistas burgaleses poperos, pero mira, está Fetén Fetén, está La Moda, está como emergente y además muy bien El Nido. Sí. Lo están haciendo divinamente. Bueno, ahora mismo hay muchísimas bandas. Lógicamente la banda más relevante y más importante que se lo han ganado a pulso es La Moda. Pero hay muchísimas bandas y mucha gente haciendo muchas cosas. Lo que falta siempre es que institucionalmente haya más apoyo. El paso más difícil es la profesionalización. Es el paso casi imposible, ¿no? Hay un montón de bandas que se van a quedar en el camino pues porque si no vives de lo tuyo no puedes... Tienes que hacer otra cosa. Es una lógica, pues es obvio, ¿no? Yo creo que debería haber un apoyo más grande, ¿no? No hablo solo de la ciudad de Burgos, sino a todos los niveles, que los chavales, las chicas, la gente que se quiere dedicar tenga la oportunidad de tener acceso a muchas cosas que son muy caras, ¿no? Los instrumentos son carísimos, los locales de ensayo son caros. Yo creo que debería haber más facilidad. Y ahora en Burgos, de verdad, lo que está pasando en Burgos está pasando en muy pocas ciudades de España. Las bandas que están emergiendo... hay de todo, hay gente que toca mejor, que toca peor, pero hay 10, 12, 13 bandas, que son muchísimas, que están haciendo cosas excelentes, absolutamente. Ojalá puedan vivir de ello, ojalá. Vamos a hablar ahora, porque vosotros habéis llegado de todo eso a Fetén Fetén. Sí. Yo quiero saber cómo nace Fetén Fetén. Bueno, Jorge y yo estábamos compartiendo habitación como amigos, y como artistas, en el grupo La Musgaña. Yo le introduje en La Musgaña, que era un grupo de folclore muy importante, bueno, de revisión del folclore, no era música tradicional en sí misma, pero bebía de la música tradicional. Y viajábamos mucho por Estados Unidos y por muchos países, e hicimos mucha amistad, y a Jorge le propuse hacer nuestras canciones. Fetén es es un divertimento en donde ya dices, ¿por qué no hago mi música? Sin ningún tipo de estilo, ningún tipo de idea preconcebida y se lo presento a un compañero y Jorge estaba de acuerdo en que hiciéramos algo y bueno, comenzó el grupo pues como comienzan los grupos, con una ruina absoluta porque para hacer un disco es carísimo. Hacer un buen disco suele costar, en el peor de los casos, 15.000 euros, haciéndolo bien, haciéndolo bien. Entonces, pues bueno, empezó con debiendo dinero, empezamos. Pero luego nos dimos cuenta que dando prioridad y haciendo solamente eso, se abrieron muchas puertas y pudimos hacer ya el primer año casi 40 conciertos, que son muchísimos. Y luego, pues ya llevamos más de 10 años dedicándonos en cuerpo y alma. Sí, pero además yo de las primeras iniciativas que escuché en Burgos, que
que salieron a raíz de conseguir un éxito total en micromecenazgo, Sí. están vuestros primeros discos. O sea, sí, sí conseguisteis Hicimos eso. uno de los primeros crowdfunding de España, porque comenzaba ahí, pero no ganamos, vamos, no recibimos muchísimo dinero. Pero ahora el crowdfunding es otra de las cosas que también era una herramienta maravillosa para las bandas, que supongo que sabéis lo que es, que se hace una compra anticipada del proyecto por parte de quien lo tenga bien, ¿no? Y diga, pues, yo voy a comprar este disco. Pero el problema es que el crowdfunding se ha utilizado de una manera un poco abusiva. Después sí. Quiero decir, hay gente que teniendo trabajos o teniendo un sueldo ha hecho un crowdfunding para hacer su libro, su disco, cosa que no es ilegal ni está mal. Pero yo creo que las bandas que realmente lo necesitan lo tienen muchísimo más difícil, ¿eh? De todas formas, lo hicimos porque no teníamos un duro, pero no creo que sea la solución. O sea, lo ideal es que toda la gente que quiera poder profesionalizarse o hacer un proyecto, por lo menos tenga una línea de ayudas, ¿no? O bueno, no sé, por lo menos de una parte, ¿no? Porque es muy costoso hacer un disco, sí. Vamos a hablar de la música. Primer disco, Fetén Fetén. Y bailables. A la hora de componer, ¿qué es primero? ¿El instrumento? ¿La melodía? ¿Lo que queréis contar? Bueno, no sé, componer es que es una cosa muy... Bueno, es muy complejo decir o explicar o transmitir por qué te viene una inspiración. A mí me suele pillar con el instrumento en la mano, pero lo que más me inspira es la música que escucho. Es muy difícil inventarse algo nuevo. Por lo menos lo que hacemos nosotros está absolutamente basado en otras músicas que nos han inspirado y nos han marcado la vida. Si tú escuchas música de los años 20, de los años 30, que es la música en concreto que más me gusta a mí, con lo amplio del término, ¿no? Hay muchos estilos, pues si escuchas una tarde un disco, al día siguiente te apetece componer algo, ¿no? Que tenga que ver con eso. En nuestro caso, la música popular ha sido la base de la inspiración, desde lo más tradicional al blues o al tango, a músicas muy diversas, pero bueno, supongo que parece ya un tópico, ¿no? Lo que dijo Picasso fue, ¿no? Pero que al final que la inspiración te tiene que pillar trabajando, sí. Te lo pregunto porque vosotros añadís un elemento más a lo que es la composición. Y es cómo se os ocurre, o sea, por poner un ejemplo, ahora hablabas de la música de los años 20 y te lo comentaba antes. Fetén tiene una capacidad enorme para llevarnos a otros sitios con su música. A mí en concreto, yo no sé si os pasa esto a vosotros, pero yo cuando escucho Vals para Amelia y saca el serrucho y todo esto, me veo en el puerto de La Coruña a principios del siglo XX, con un vapor sonando, o sea, lo veo las gaviotas, es que lo veo todo. Claro, yo me imagino que en un momento dado tú dijiste, jo, este serrucho suena así, fíjate qué podemos hacer. Quiero decir, esos ingredientes que vais añadiendo... Los valses son uno de mis ritmos preferidos y al final, bueno, es una canción dedicada a mi mamá y al final el serrucho que lo incorporamos a esa canción, que yo comenzaba a tocarlo, todo ese compendio de cosas y de circunstancias, pues hacen que la canción sea así. La música para mí siempre es descriptiva, no sé para vosotros y para vosotras, pero siempre que escucho una melodía me lleva a algún lugar. Me da igual escuchar a Edith Piaf que escuchar a los Stones o que escuchar a Borsak, no sé, me traslada y yo creo que la música es descriptiva porque en el fondo nos permite viajar a lugares que desconocemos. Todavía no se sabe qué pasa. Cuando algún día se descubra por qué podemos emocionarnos a la hora de escuchar algo que es simplemente física, ¿no? Son vibraciones de elementos y porque eso nos puede emocionar, nos puede hacer llorar, nos puede hacer bailar, porque la música está en un lugar que desconocemos, que supongo que si uno es un poco espiritual puede hablar desde otra perspectiva, pero es algo mágico y la música tiene que ser descriptiva, ¿eh? Y cuando nos trae un recuerdo la música,
nos lo trae desde algo que podríamos plasmar en una fotografía, ¿no? Incluso la música también nos abre puertas a cosas que desconocemos. Una melodía brasileña te puede estar llevando a un lugar que físicamente nunca has pisado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Escuchas a Caetano Veloso y te puedes sentir parte de esa historia de Brasil, por ejemplo. Bueno, la música es algo que supongo que con los siglos, si no desaparecemos, descubriremos qué pasa y cómo puede ser una de las cosas que más nos conmueve como seres humanos. Llévanos a algún sitio. Venga, porque has dicho lo del nos ha traído serrucho instrumentos. Bueno, el serrucho es un instrumento que a mí me ha hecho conectar con algo que es muy importante, que es la posibilidad de, cuando tengo público, de poder... O sea, yo he hecho un análisis. Normalmente lo saco y se ríe la gente. Después de la risa suele venir una cara de sorpresa increíble. O sea, y luego suele haber como un relax que hace que la gente lo disfrute. Los adultos, por desgracia, que nos reímos cuando también nos da miedo algo. Cuando te da algo, hombre, algo que sabes que no te va a hacer daño, pero de primeras algo nos sorprende, nos reímos. Y yo creo que este instrumento, sobre todo lo que consigue es conectarnos con nuestra infancia. También parece otro tópico, pero es así. No por el sonido, que también, sino porque al final, de pequeños, con 4 piezas de un Lego, con un peluche, nos montábamos una historia fascinante, ¿no? Que ahora ni yendo a Disney World lo podemos volver a conseguir. Y esto es lo mismo. Al final, poder ver una herramienta que la relacionamos con un trabajo, con un garaje, con cortar leña, pues ver lo que se convierte en otra cosa, creo que nos sorprende. Yo, una de las melodías que más me gusta tocar con el serrucho, bueno, la toco y luego la vais a reconocer. Además he conseguido colar el serrucho en la gira de Fito. Mira. No había muchas posibilidades, pero lo he conseguido. Es genial. No me ha salido muy bien. Igual de llorada que si la cantase Edith Piaf. Preciosa. Lo mismo. No, me ha encantado. No me lo esperaba, me ha encantado. Es que es muy mágico, ¿no? Y yo creo que también bueno, el mundo en el que nos hemos metido, en el que necesitamos tantas cosas, pues este tipo de ejemplos nos rompen la cabeza, porque nuestros antepasados, si fueron capaces de tocar una melodía con algo que había ahí, se buscaron la manera de hacer música, pues quizás es que no necesitamos tantas cosas, ¿no? No, bueno. Pero hay que saber tocarlas. Bueno, claro, hace falta Yo, destreza, aparte ¿no? del sonido del serrucho que oyes, yo no sé vosotros, pero yo un serrucho tardé mucho en verlo.
Cuando era pequeña Sí. lo veía dibujado en los cuadernos del colegio para señalar la S en los cómics, pero yo tardé mucho en ver un serrucho. Y igual la primera vez que te vi a ti tocando un serrucho era el número 20 de toda mi vida físicamente, Bueno, ya pero no está muy había bien, visto sí. más. O sea que eso. Bueno, está muy bien, sí. Yo qué sé, hay varias películas que lo muestran, es un instrumento muy circense. Ujú. Y luego pues pasan muchas anécdotas. Yo, cuando ya ha habido varias paradas de la Guardia Civil, en- además dos acontecieron con mi amigo Luis Delgado. ¿Has vivido dos de tener que tocar el serrucho para la Guardia Civil? Cosa que es un placer también, oye, no pasa. Eran muy apuestas, muy apuestos. Y los aviones siempre son un problema. Bueno, pero eso dota al instrumento de una magia especial. Si no, me dejan pasar en el AVE, pero no sabe que eso lo voy a utilizar para tocar en un teatro. Bueno, es muy poético. No es el único instrumento raro que tienes, porque os habéis inventado unos cuantos, desde la silla de playa o... Sí, no, bueno, Jorge ha hecho algún invento, pero yo lo que toco, y por ejemplo hay cosas que toco de manera muy amateur, pero que me fascinan, como son las cucharas o la sartén, son instrumentos que tienen que ver con nuestra tradición, ¿no? Es muy triste bueno, triste, a mí me da pena que muchas de las cosas que mostramos, la gente se sorprende y no se reconoce en ellas, y son cosas que nuestros abuelos y abuelas han tocado para poder hacer el baile, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en nuestra comunidad, tenemos un gran complejo a conocer nuestra tradición y a cuidar nuestra identidad. Ujú. Y bueno, yo creo que la identidad en estas épocas de banderas, que por cierto están todas hechas en China, ni siquiera están hechas aquí, que está muy bien, pero la identidad yo creo que es mucho más importante. La identidad castellana, además yo creo que las identidades no separan, las identidades unen, ¿no? El conocer tu identidad y compartirlo con otras identidades, nada tiene que ver con lo que nos venden y con el odio, ¿no? Y bueno, yo creo que el legado de instrumentos raros que nos ha dejado la tradición es muchísimo. Luego es verdad que mi compañero pues toca una escoba, un recogedor y, bueno, eso sí que es casi invento suyo, alguna de esas cosas. Pero hay más instrumentos insólitos. Tú eres el autor del primer festival de Sí. instrumentos insólitos. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre Pues por qué? porque los instrumentos, o sea, si tú ves a mi compañero tocar una silla de camping, ayer estábamos con Raúl Olivar, que es un guitarrista flamenco muy bueno de Valladolid, y entonces sacó la silla de camping Jorge y luego fue al garaje y dice, mira, la silla que tengo para ir a la playa es igual que esta. Y se la regaló. Era fascinante porque dices, bueno, al final estos instrumentos, pues lo que os decía antes, nos conectan con algo que hemos perdido, solemos perder esa capacidad de sorprendernos y luego que demuestran que la música está en cualquier elemento, ¿no? Con destreza y el festival fue una experiencia que ya se acabó y que han sido 10 años gracias al Ayuntamiento de Burgos. Pudimos ver cosas increíbles, ¿no? Ver a mi amigo Xavi Lozano tocar una aceituna sin hueso o una valla de obra o la propia silla, que es un invento suyo, ¿no? Pues creo que dotó a Gamonal durante 10 años de unos días fantásticos. Tuvimos también el teremín, que es un instrumento de 2 antenas electrónico. Vino Lidia Cabina, que es la tereminista que graba las bandas sonoras de Tim Burton. Ujú. Pues vino a Gamonal, oye, con su chanda, con su todo. Y al final yo me siento muy orgulloso de haber podido celebrar esas ediciones y de haber puesto sobre los escenarios cosas tan raras como, pues eso. El más raro, bajo tu punto de vista. Bueno, ha habido cosas muy raras, sí. La aceituna me ha sorprendido, ¿eh? Bueno, Xavi Lozano ha sido la estrella del festival. Y tocar un manillar de bici o tocar una... Pero yo creo que todo, no sé, no me quedaría con nada en especial. Ha sido un desfile continuo de gente muy ingeniosa y que ha conseguido hacer unas propuestas fantásticas con elementos cotidianos, ¿no? Detrás de eso había un gran trabajo que además en Burgos a ti se te reconoce porque Diego Galaz, por cierto, Galaz es curioso que menciones tanto
Irlanda, música irlandesa y todo esto, pues no sé si lo habías oído, pero por lo visto tiene que ver con un apellido irlandés, ¿Ah, sí? Galahad. ¿Ah? Así que fíjate, Joder. sí, sí, que Pues una cosa no, chula. Así que, no sabía, no, los burgaleses, la verdad, ha sido profeta y pregonero en tu tierra. Muy poco después ¿no? de fundar FETEN, bueno, en Burgos se te quiere. Todo el mundo te Bueno, conoce pues y habrá tú gente que quieres sí, a gente que no, Burgos, pero... no, se te quiere. Incluso, yo no sé si lo saben, pero el autor del himno a la catedral es Diego. Bueno, las ciudades pequeñas nos conocemos todos. El perfil de famoso de provincias... yo, o sea, yo ahora no, pero cuando fui pregonero y tal, y te viene la gente, yo me he divertido, a mí me ha parecido bien, pero en el fondo si uno piensa que eso es significante, pues roza lo ridículo, ¿no? En esta ciudad hay mucha gente haciendo muchísimas cosas, pero sí que es verdad que la gente que nos subimos a escenarios, pues tienes la oportunidad de crear esa especie de, entre comillas, celebridad, que en mi caso es ninguna, porque yo me paso Lerma y no me conoce nadie. Pero bueno, al fin y al cabo es un arma a doble filo, porque gracias a esa pequeña, a ser un mini celebrity provincial, me he dado cuenta de lo que supone para artistas muy reconocidos el ser muy famosos. Me parece una cosa muy compleja y que te arruina un poco la vida, ¿eh? No estoy hablando de mi caso, ¿eh? Pero Aquí conectas muy bien con la gente, bueno, yo tú hablo de notas. que yo me he divertido porque lo mío es insignificante. Y de hecho la gente más famosa, no sé, mis amigos de la moda pueden ir por la calle. Es una ciudad afable y que no da el peñazo. Pero yo ahora cuando voy con Fito y veo lo que pasa, o lo que pasa a Rosalén, a mucha gente, pues creo que nos han vendido como que el éxito es algo maravilloso. Y yo no creo que sea así. Yo creo que tiene cosas maravillosas mirándolo desde la barrera, pero que al final, si una persona no puede salir de casa y decir, hoy no quiero ver a nadie, si no lo puedes conseguir, se arruina parte de tu vida. Y la gente muy conocida no lo puede hacer. Ya, hablamos de la fama, no tanto del éxito, ¿no? Bueno, del concepto del éxito es otra cosa. La fama la relacionan con éxito, pero es absolutamente mentira. Hay muchísima gente que tiene un éxito increíble, que es vivir feliz, no faltarle de nada y dar todo el amor que puede a los demás y levantarse con una sonrisa. Y hay mucha gente con mucha fama que no tiene nada de eso. Nos lo venden continuamente y es una pena que las nuevas generaciones también estén viendo como objetivo, como tótem, esa celebridad, ¿no? Desde las redes, desde los youtubers. Pero vamos, yo cuando he convivido con gente muy famosa, no sé, veo que la felicidad, si la tienen, viene por otro lado. Pero tú conectas muy bien, sobre todo con los niños, por ejemplo. ¿Por Bueno, qué me les gusta gusta mucho. tanto a los niños lo que hacéis vosotros? ¿Dónde Pero crees? pero yo voy a un concierto bueno, hablamos de la moda mucho, pero hay muchos niños. Con Fito es increíble la de niños que vienen. Los niños les hemos subestimado siempre y se ha hecho como un ocio para niños que también funciona, pero los niños se pueden disfrutar en un concierto de música clásica perfectamente. Pueden disfrutar viendo una película de Chaplin. Estamos como creando una especie de ocio para niños que es un poco selectivo y que está un poco fragmentado con respecto al resto, pero los niños disfrutan todo. Yo lo aprendí desde el primer momento que me conecté con ellos desde la música y cuando tocas para niños es un espejo que no falla. Cuando hacemos el espectáculo familiar, si ves a un niño ahí dormido y al otro tal, es que no está funcionando. Entonces es la mejor manera de aprender y de conectarte, pero no solo para trabajar para niños, sino como músico y como artista. ¿Alguno ha venido a verte por aquí? ¿Ha Pobrecillos, estado madre aquí? mía, después del cole se van a... Le vamos a dar un poco de música, si te Pobrecitos. parece. Bueno, voy a tocar este instrumento con el que me he conectado hace poco y que es la zanfona. Los instrumentos antiguos, bueno, el violín también, por supuesto, tiene una historia ya muy antigua, pero estos instrumentos sorprenden muchísimo y llevan con nosotros siglos, ¿no? La zanfona es un instrumento medieval
que llegó a España desde el Camino de Santiago y que, bueno, es parte también de la simbología de muchos pórticos, de muchas catedrales, de muchas iglesias, pues a mí me volvía loco. Y bueno, me he metido en ello, es una empresa difícil, soy un amateur, pero es un instrumento de rueda que al girar lo que llaman manubrio, que es como una especie de molinillo de café, pues va frotando las cuerdas que acercas. Tiene bordones, como una gaita, ¿no? Tiene un pedal, un roncón, ¿no? Tiene las cuerdas cantoras, que con estas teclas, como un piano, se hacen las melodías. Y luego tiene una cuerda muy divertida, que se llama perro o trompeta, que al mover la muñeca hace patrones rítmicos, ¿eh? Y bueno, yo qué sé. Hay una melodía que a mí me gusta, que grabamos con la Musgaña, que es una rogativa para pedir agua, de Valdestillas, que la interpretó Joaquín Díaz, y yo he hecho mi versión con la zanfona, y es una melodía preciosa, como la mayoría de melodías que tenemos en nuestra tierra. Y bueno, a veces la he tocado y ha llovido. No, hoy no va a pasar, ¿eh? Hoy del frío nevará. Y a estas cuerdas que hay por aquí, que ahora las tengo apagadas, vibran por simpatía. Sabéis que puedes, si tocas unas notas, los armónicos pueden hacer que cuerdas que están cerca vibren también. Es por física, ¿no? Simplemente. Así que esto es una fiesta de cuerdas. Para que escuchéis el perro, la cuerda que hace el ritmo, pues... Ya la estaba bailando, porque sí, bueno, antes de seguir me gustaría decirles, que no lo he dicho al principio, que verán por los asientos repartidos bolígrafos y tarjetas, porque seguramente alguno de ustedes, alguno de vosotros tengáis alguna pregunta que queráis hacerle a Diego, y ya que lo tenemos aquí y hoy está facilón, dispuesto a responder a todo lo que se le diga, si es así,
Pues por favor escribid esa pregunta. Tenemos unas azafatas que recogerán esas preguntas y me las traerán. Yo se las formularé si nos da tiempo, que nos dará seguro. Al final nos dará tiempo. Así que aprovechad, si necesitáis más papel o más boli, se lo preguntáis, se lo pedís a nuestras compañeras. Bueno, yo ahora estaba bailando. Es algo que tú consigues enseguida. Haces una música que seguro, que invita a bailar, que invita a vivir, que invita a disfrutar. Prácticamente toda la música tiene como fin, sobre la música popular, el baile. Bailamos ya muy poco, yo no bailo, por ejemplo, bailo muy mal. Somos de una tierra en donde se ha bailado siempre muchísimo, porque el baile, del baile y de la fiesta popular dependían muchas cosas. Si trabajabas todo el año muy duro, pues el día de la fiesta podías bailar con la que iba a ser tu esposa y el que iba a ser tu esposo, no sé, había que hacerlo bien. En el baile también había una poesía. Yo creo que la gente que trabajaba en el campo y que vivía como los animales, casi todo, ese era el momento en donde se reconocían como seres humanos y como donde la belleza que llevamos intrínseca, aunque vivamos la mayor pobreza y no podamos vivir dignamente, en el baile y en la música afloraba lo excelso del ser humano, ¿no? Y la música, las muestras de música tradicional que han llegado y que se han recogido, gracias a gente como Gonzalo, que está aquí hoy, pues nos demuestran que eso, que la gente buscaba la belleza en lo artístico. Podían tener las casas ruinosas, podían vestir horrible, vivían muy mal, pero la música y el baile eran fundamental. Yo creo que uno de los grandes dramas es que nuestros pequeños y nuestras pequeñas no bailen nuestros ritmos tradicionales, por lo menos no tengan eso presente y que se puedan reconocer en ellos, ¿no? Sobre esto volveré. Yo quiero recordar que la primera vez que os escuché estaba en un espectáculo en el que estaban muchos políticos de corbata, de los que están muy serios. El Congreso era un espectáculo. Era un espectáculo, sí. Pero estaban Diego y Jorge. Lo primero que hicisteis es algo que seguramente os habrán invitado a todos también, los que estáis aquí alguna vez, fue conseguir que todos bailasen. Era un poco curioso ver a personas que no te imaginas, no sé, yo estoy segura de que cualquier persona está dispuesta a bailar, pero cuando uno está representando una institución, pues le cuesta más. Pero él enseguida conseguía, además al principio de vuestra actuación, que todo el mundo nos bailase una jota burgalesa. Podemos bailar una jota si quieres. Bueno, podemos bailarla cuando quieras. En los premios Atapuerca, que en ese momento era muy especial, porque siempre tocamos varios años. Nos invitaba Eudal o Arzuaga, bueno, quien fuera. Y claro, estaban delante el alcalde que estuviera, estaba pues Méndez Pozo, estaba el obispo, era ¿sí? Muy berlanga. Entonces era genial porque en ese momento esas personas con su índoles tan diferentes hacían lo mismo y disfrutaban y sonreían. Sí, sí. Y es lo que hablamos, que la música también bebe del clasismo, por supuesto, y se ha aprovechado de ciertas cosas que la ha agredido un poco el concepto puro de la música, pero la música siempre nos va a tratar por igual. Y las músicas, cuando ves esos momentos, pues ahí se rompen las normas, ¿no? Y si alguien puede hacer la intención de bailar una jota y sonreír, seas el alcalde o seas el que recoge los jardines, pues nos demuestra eso, que la música es algo muchísimo más grande que nosotros y que nos convierte en lo que somos, en unos animalillos que... Tiene que ser una imagen curiosa verlo desde aquí, porque yo lo veo desde atrás y me resulta... hacemos una prueba, pero no. Yo toco una jota y... Es que bueno, ha habido cada vez menos, ha habido momentos increíbles donde la gente se ha puesto de pie, pasaban por delante, pero hace mucho que no pasa.
No, hoy podría pasar. Pero bueno, yo si si queréis hago apetece. una intención de jotilla. Podéis levantar los brazos. Todo el mundo, por favor. Pues da mucha pereza, da mucha pereza. Y eso es. Pero si vais al mismo lado, mejor. Porque lo están grabando. Vale, entonces yo, por ejemplo... Pero venga, me he hecho una jota, venga, una No de la Roa, consigna. una de la Ribera. Saludo. Claro. Vosotros no... Y vosotras no os veis, pero cuando hemos hecho esto, habéis sonreído todo el mundo. O sea, ha habido gente que no, claro, pero... También ha habido gente que no ha que bailado, esté pero... aquí obligado, le ha dicho la mujer, vente, no quiero ver a este pesado, tal. Pero sí que es verdad que ha cambiado la actitud. Y yo creo que dedicamos... Bueno, está todo muy pensado. Nuestro ocio está, por desgracia, está destinado a... Somos el producto. El ocio, tal como nos lo venden ahora, han conseguido algo maravilloso, entre comillas, que es que somos el producto. Tú estás disfrutando de tu serie, pero tú eres un producto al que te... que te están usando para conseguir sus... Y en cambio, si de repente una tarde, seguro que nos da, porque no hay luz, eso, cuando se iban los plomos, que ese maravilloso momento en donde te juntas y te echas unos bailes, venga, la botella de anís para el niño, venga, toca aquí. Eso es algo que no hay nada con lo que lo puedas comparar. Entonces, si dedicáramos un rato a los bailes y a conectarnos con esto que es tan divertido, yo creo que nos iría mejor, ¿no? Sí. Voy a decir una maldad, porque claro, la música evoluciona, las músicas mejoran con las interacciones de nuevas músicas, de músicas de otros países, pero yo no me imagino qué podéis hacer con un reggaetón, vosotros. Seguro que sí, sí. Hay reggaetones increíbles. ¿Sí? Sí, yo creo que... Joder, estoy hablando mucho hoy de David, pero que no sé si ha venido David de la moda, no. Sí, está ahí. David, que es de otra generación y que, aparte que somos muy amigos, pero compartimos puntos de vista diferentes. Muchas veces hablamos y discutimos y los dos nos quedamos pensando luego. Lo que está pasando hay que celebrarlo porque está pasando. Si es que no le podemos dar más vueltas. Yo a veces peco de decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero cómo es esto? Todo el mundo hablando de esta mujer que ha hecho un tema despellejando al marido y encima ha defraudado a Hacienda. Pero está sucediendo. Y sí que es verdad que ese punto, yo estoy en ese punto en los 46 que puedes pecar de abuelo de... Ya. Por otro lado, yo siempre invito, cuando hablo con David o con otra gente, a pensar que también hay una responsabilidad de intentar que no se pierdan los legados, porque son parte de la historia y porque pueden convivir. Yo creo que todo lo que se está sucediendo hay que aceptarlo y hay que celebrarlo, pero por supuesto que hay reggaetones increíbles y horribles. Y hay canciones de trap y de cosas, David siempre me manda cosas y dices, joder, es que realmente está muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es cuestión... A mí no me gusta el reggaetón, no me gusta el reggaetón. Pero me gustará que te guste alguno y algún día escucharlo. No sé si tenemos preguntas, estamos a punto de terminar. Lo digo para que se vayan recogiendo. No vaya a ser que no haya tiempo a leer como mínimo 3, 4, 5 y como ya veo que sí que las hay, no quiero enrollarme mucho más. Pero sí me gustaría... Yo mucho, no, que va, encantada, que a eso venimos. Aquí el importante eres tú. Quería saber, ¿te gusta? ¿Eres de Burgos? ¿Naciste en Burgos? ¿Vives en Atapuerca ahora? Sí. Te he dicho antes que te veo un poco como un juglar nómada y cuando terminas con todo eso descansas en Atapuerca, te vas a un pueblo a vivir, disfrutas de la soledad, disfrutas del pueblo, ¿Qué ves en Atapuerca? ¿Qué encuentras ahí? Bueno, yo viví 12 años en Madrid y gracias a eso puedo hacer lo que hago, pero
El pueblo en invierno en Atapuerca somos, creo que dormimos 60 o así, ¿eh? En invierno, muy pocos. Y a mí, por lo menos en mi momento vital, me da algo que es un tesoro, que es el silencio. Yo tengo un silencio total todo el día en mi casa. No tengo una casa enorme, casa pequeñita, no tiene ni jardín, está dentro del pueblo, pero me da eso. Y luego hay otra cosa que estos años por suerte me ha cambiado la vida, que es la conexión con la naturaleza. Vivimos al lado de un paraíso, que es la Sierra de la Demanda, otros paraísos también, y poder coger el coche o andando, pero en 10 minutos poder disfrutar de ese paraíso, a mí me ha cambiado la vida a bien. Bueno, yo qué sé, mi pareja ahora vive en Valladolid, sigo yendo a Madrid y sigo tocando por muchos sitios. Pues no puedo estar todo lo que quiero, pero creo que una de las cosas que están también muy pensadas de cómo vivimos el día a día es que no hay silencio. No hay silencio y que mucha de la música que escuchamos, muchas de las series que vemos, de las lecturas que hacemos, están dentro de un mar de ruidos que creo que no nos ayuda como seres humanos. No sé, supongo que tampoco se puede vivir una vida bucólica y estar ahí en Atapuerca sin hacer nada, pero creo que el silencio para mí es uno de los grandes valores ahora mismo en mi vida. Y lo introduces en tu música cuando lo necesitas. Bueno, imagino. es difícil, los músicos somos vanidosos. De hecho, yo ahora, por ejemplo, estoy hablando muchísimo, que he dicho que quería hablar menos. Y No. cuando un músico sabe elegir los silencios, empieza a rozar la maestría, porque los grandes solos de los grandes músicos, me da igual Charlie Parker, que Miles Davis, que Sostakovich, al final, cuando lo escuchas y ves dónde meten el silencio, es donde buscan los silencios, es lo que hace magistral la obra que dejan. Y es difícil de explicar, pero si eres músico lo acabas entendiendo. Así que el silencio es lo más difícil de conseguir. Bueno, tenemos muchas preguntas, algunas están como... Esta gente querrá cenar pronto. Sí. Pues... No, algunas están ya respondidas. ¿A qué edad comenzó tu vocación por la música y si tuviste apoyo por parte de tu familia? Nos hablabas de tu padre. Apoyo total. Dices que visitas colegios llevando tu música. Los niños deberían conocer esos instrumentos tan raros pero que suenan tan bonito. Sí, hacemos mucha... En Burgos hay una iniciativa maravillosa que es La Ciudad Enseña, desde el ayuntamiento, que va a muchos colegios al teatro. Vamos a muchísimos colegios y siempre que podemos lo hacemos. Yo tuve la oportunidad de hacer colegios rurales por la provincia con la Diputación y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, sí. A ver si tenemos tiempo y repetimos, aprovechando. ¿Qué opinas de la música actual, que hace mucho ruido y gritan y...? Bueno, los Sex Pistols también hacían mucho ruido. Yo creo que no es la música. Yo estoy abuelete y soy un poco cascarrabias. Estoy haciendo un esfuerzo grande por entender, pero no es la música. Creo que vivimos en un momento en donde la calidad de las cosas suele ser baja. Pero ¿no? En lo que comemos, en lo que vestimos. Creo que hay que entender lo que está pasando, pero que siempre escarbando se puede conseguir hacer por lo menos una selección. Y como lo que hablábamos antes, no significa que haya que escuchar solamente Stravinsky. De repente, si te gusta el reggaetón, seguro que puedes escuchar algo mejor que otras cosas. Pregunta, ¿cómo aprendiste a tocar el serrucho? Pues fue muy frustrante y pues, por las mañanas en pijama me dediqué un año a tocarlo y bueno, es difícil. Cuando he enseñado serrucho me cuesta mucho transmitirlo porque es muy intuitivo. Es muy intuitivo. Sí, sí. Una pregunta son 3 preguntas. ¿Tocas el piano? No, toco un poco teclados, aprendí con Guillermo y me sé relacionar con el teclado, pero no sé tocar piano. Es una pregunta de una de tus fans más jóvenes, ¿eh? ¿Así? ¿En tu primer concierto tuviste vergüenza? El primer concierto fue horrible porque fue cuando tocabas para los padres en las Bernardas con el conservatorio, si te tocaba de los últimos solo quedaban tus padres. Sí, era una cosa horrible. Y cuando salí, que yo estaba en medio, me caí. Por la escalera y lo recuerdo como algo muy dramático. Y ahora que no sufro nervios,
es como una bendición. De hecho, hay mucha gente que tiene que dejar los escenarios por nervios. Sí. Pero recuerdo que fue un sufrimiento, siempre fue un sufrimiento. Y lo comprendes a los que lo están pasando, ¿no? Bueno, es muy difícil, sí. ¿Cuál es tu bebida favorita? Es la última pregunta de esta fan tan joven Pues que ahora tienes. mismo es que me encanta la Fanta naranja. Bueno, Pero sí. Lo que pasa es que soy muy vinero, me gusta mucho el vino y bueno, y me gusta la cerveza, pero la Fanta naranja me parece... O sea, si tengo un rato de fiesta en casa, no me abro un buen vino, me abro una Fanta. mira. Volvemos al mundo adulto. Estando en Madrid con tantas oportunidades, ¿por qué vuelves a Burgos? Lo cual agradecemos. Una pregunta. Bueno, contesta esta que luego te hago la segunda. Bueno, estaba mi madre aquí, me había comprado la casa de Atapuerca y me había cansado de Madrid. Madrid ha cambiado mucho, pues cada uno vive su ciclo vital. Hay gente ahora que lo verá como una ciudad fantástica, pero cambiaron muchas cosas de Madrid y yo justo había dejado las giras, decidí hacer lo mío y me volví a arruinar. Estuve como 2 años arruinado, realmente, o sea, sin un duro, porque decidí hacer mi música. Y bueno, vendí mi casa de Madrid y tal. Y bueno, fue un cambio, un salto al vacío. Bueno, Bueno, arruinado, no estaba sin comer, pero saltándome el metro sí. es que la siguiente pregunta va a Sí, eso. sí. El otro día comentaron en la radio de la precariedad de los músicos. No entiendo por qué en una, y me vais a perdonar, pero no lo entiendo, en una crisis no se pagan ensayos. Ah. No sé. ¿Quieres que lo eche un vistazo? Sí, es esta palabra la que no entiendo. Esta de. Porque en una gira no se Gira, pagan no gira. se pagan ensayos. Bueno, a mí Fito me ha pagado ensayos. A ver, la precariedad es tremenda, ya lo hemos dicho antes. Pero sí que, por otro lado, si yo, sin tener ningún título y tocando un serrucho y tal, pues puedo vivir de esto, es que siempre hay una salida, ¿no? Bueno, lo del Hasta título. tengo una Berlingo, pues a tope. Respecto a la música conmemorativa del 8º centenario, ¿qué supuso recibir ese encargo? Bueno, fue un honor y una responsabilidad. Es muy difícil de escribir, o cuando haces sintonías o haces este tipo de cosas, pues te la juegas a una carta, ¿no? Yo sobre todo agradecimiento y un orgullo tremendo poder ser parte de las celebraciones de este emblema, ¿no? Que sentimos todos como nuestro. ¿Cuáles fueron las fuentes y qué grado de satisfacción te dejó todo esto? Bueno, partía de un ritmo de 10×8, que tiene que ver con ciertos ritmos que tenemos en nuestra provincia o en tal, y partía un poco de mis inspiraciones de músicas tradicionales, pero hice mi música y utilicé mis instrumentos y le di un toque un poco épico. Yo sabía que también lo querían, ¿no? Que suene un poco al Señor de los Anillos, pues no, pues siempre hay que... Pero sobre todo, un día me fui a la catedral, suena un poco así, bucólico, pero miré un poco y dije, no sé, ¿qué requiere esto? Y hice mi versión. En Burgos hay otros 20.000 músicos y músicas que podrían haber hecho cosas muchísimo mejores, sin duda alguna. ¿O no? Lo hiciste Bueno, tú. pues, ¿Cómo crees que los padres podemos hacer para que los hijos se aficionen a la música? qué buena, pues esa pregunta es maravillosa, pues poner música en casa y no hay otra. Si yo, muchas de la música que admiro ahora y que sigue siendo parte de mi vida, la ponía mi padre en el coche. Y yo creo que también, aunque por supuesto hay que tender a que cada uno elija lo que quiera escuchar, hay cosas que yo creo que son básicas. O sea, la música clásica tiene que sonar en casa. Porque yo la escuchaba y luego me iba al Patadón y no me interesaba, pero es que aquí hay mucha gente que se acuerda del Patadón o al Patillas. Pero eso estaba ahí y eso se queda. Yo creo que hay que hacer una pequeña selección, pero no imponerlo ni hacer prohibicionismo, sino incorporarlo. ¿Te apetece escuchar esto? ¿Qué rollo? Pues nada, ponte. Pero hay que poner música y hay que tener la casa dentro de las posibilidades de cada uno llena de cultura, ¿no? Te dice esta persona tan castellano y burgalés como es el cancionero de Federico Olmeda. ¿Sería posible hacer una recopilación de él y que le pudieras tocar con instrumentos? Bueno, me acaba de regalar Gonzalo, no sé si no has escrito tú esta pregunta, ¿no? Gonzalo me acaba de regalar
¿Lo has escrito tú? Me lo acaba de regalar. Yo tengo mucho respeto a la música tradicional. No es lo que toco. Claro que se podrían hacer mil cosas. Como lo que ha hecho La Moda en su último disco es fascinante, ¿no? Que se puedan... Siempre que, como hablamos siempre, desde el respeto y sin ninguna intención de meterse en líos, que es lo que han hecho, ¿no? Meterse en líos, pero conseguir que 11.000 personas en Madrid estén cantando nuestro folclore, pues es brutal. Yo algún día haré algo, porque estos cancioneros, cuando yo tocaba con la Musgaña, nos nutrieron de casi todo el repertorio que tocamos, pero siempre que lo tengo entre las manos, y además que me lo han regalado hoy, me produce mucho respeto. Creo que siempre de Gonzalo he aprendido que la música tradicional, si uno quiere hacer eso, otra cosa es hacer las vueltas que uno quiera dar, pero si uno quiere hacerlo como se hacía antes, hay que saber mucho, porque hay unas normas, hay un contexto y sobre todo hay una historia detrás de cada melodía. Y el respeto que sientes por ella, que se aprecia en todo lo que dices. Habré metido la pata muchas veces, seguro que sí, pero el respeto por esto está. Y hoy me han traído el regalo del año. ¿Música coral cuándo? ¿Y la gira en colegios cuándo? Bueno, gira en colegios. Dice. Pues cuando nos llamen. Si nosotros dependemos de que nos llamen. Nosotros ya hicimos un proyecto con las corales de Burgos, con nuestra música, tenemos arreglos para coros y ahora hemos empezado un proyecto para música con bandas, pero bueno, yo con que este año podamos ir a varios pueblos de aquí a tocar en las plazas, me doy por... Y la gente seguro que también. Servido. ¿Cómo se puede enseñar a productores o artistas una composición para que la puedan grabar en una discográfica? Bueno, es que ahora mismo no sé, las discográficas no creo que sean lo mejor que le puede pasar ahora mismo a un grupo. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un disco que es cantable, es uno que en internet, en Spotify, tiene millones de escuchas y a mí creo que me han llegado en todos estos años 300 euros. Entonces, la historia es que, no sé, hay muchos caminos para poderse hacer... Para poder hacer una carrera y ahora mismo lo ha demostrado la historia reciente. La industria se ha quedado obsoleta y normalmente todos los proyectos que pasan por grandes industrias discográficas suelen tener un alto precio, ¿no? Y no suele ser el mejor. Bueno, y ya la última. Seguramente hay más, pero no nos va a dar tiempo porque nos hemos pasado mucho tiempo ya de lo que me había comprometido contigo. Entonces voy a leer esta, que es, ¿no cree usted que la Junta de Castilla y León, también a nivel ciudad, en este caso Burgos, las autoridades, no han invertido dinero en incentivar el folclore castellano burgalés, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el País Vasco u otras comunidades? Por supuesto que no lo han hecho, claro que no. De hecho, hay una adversión hacia lo popular. En estas últimas fiestas costó que se preservaran los conciertos de música popular, de hecho no iban a estar. Pero bueno, es que yo estoy muy enfadado con los políticos y todo, pero son un reflejo de la sociedad. Los políticos están ahí porque les votamos y además si exigiéramos que el folclore estuviera en las escuelas, que si lo exigiéramos, habría una propuesta que lo llevaría y si la votáramos, pues lo tendríamos. O sea, debe empezar por nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que nos falta una emoción a la hora de identificarnos con nuestro legado y con nuestras tradiciones. Vale, pues voy a leer esta porque es la última, con esto nos despedimos de ti, pero es que dice, no pregunto nada, solo quiero reconocer el mérito de los valientes que apostasteis por la música popular hace 30 años, cuando los demás les dábamos la espalda porque no era cosa moderna. Sin vosotros la cultura tradicional hubiese desaparecido. Pues eso va para Gonzalo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y gracias por llenar la sala y nada, ¿hay vino español? Para algunos, sí, igual vale. Voy a ver, no sé. Muchísimas gracias, un placer. Y gracias, Mercedes, muchas gracias. A ti. Muy bien. Un placer.